Estimados estudiantes, iniciamos una tutoría temática sobre un tema que me parece a mí de especial relevancia en los estudios del derecho romano. Se trata de las personas físicas y de la forma con la cual los romanos clasificaban a las personas físicas y los hacían entrar en los diversos derechos que el ius civile contemplaba. Vamos a hablar en primer lugar de la definición de las personas físicas. Cuando hablamos de las personas físicas, como ustedes pueden ver en las diapositivas, nos referimos de forma sencilla y normal a los seres humanos en general. Esto sucedía tanto en el derecho romano como sucede en el derecho actual. Entonces, el inicio lógico de cualquier persona física es el nacimiento. Todos venimos al mundo a través del nacimiento. Los romanos exigían un hecho fundamental para considerar que una persona física hubiera alguna vez existido, y era el haber nacido con vida. Otro requisito que exigían los romanos era haber nacido con forma humana. Debemos ubicarnos en los tiempos de la historia antigua romana y entender que todas nuestras preocupaciones actuales acerca de los derechos de las personas con discapacidad y de las diferencias que nos caracterizan a cada uno de los seres humanos no existían en la antigüedad romana. Entonces, se exigía que para considerar que una persona estaba viva, el producto del nacimiento tuviera forma humana. Pero esto no era todo. Habían diversos estados, como vamos a ver más adelante, que se exigían a las personas en Roma. Ustedes saben que en la historia antigua humana la esclavitud tuvo un papel muy importante. Y en Roma los esclavos no eran considerados sujetos de derecho, como son ahora todos los seres humanos, sino objetos de derecho, es decir, cosas. Entonces vemos aquí, digamos, la primera gran división que el derecho establece con respecto a lo que puebla el universo en general. Divide el universo en general en sujetos de derecho, que son los seres humanos, y en objetos de derecho, que son las cosas. Por desgracia, como les he dicho, en la antigüedad romana los esclavos eran considerados como objetos de derecho, es decir, como cosas. Sin embargo, esta clasificación era solo atributos o propiedades que se unen a su naturaleza, de modo que no pueden separarse de ella, siendo estos imprescriptibles, inalienables, indelegables, intransferibles e inembargables. Estos atributos hacen a la persona única y exclusiva, pues la individualización con respecto a las demás personas de una sociedad. Estos son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, la capacidad y el patrimonio. Es su identificación. En las personas naturales comprende el nombre que se eligió por sus padres y este comprende el nombre acompañado de los apellidos que identifican a la familia a la que pertenece, a la del padre. En algunos países como el nuestro, obligatoriamente va acompañado del apellido de la madre. En otros países que se rigen por aspectos matriarcales, como en Brasil, primero va el apellido materno y luego el paterno, mientras que muchos países europeos dejan a los padres escoger cuál de los apellidos se colocará primero. El nombre se debe inscribir en el registro civil, que en Colombia es manejado por las notarías o por la Registraduría Nacional del Estado Civil para efectos de hacerse público. En las personas jurídicas, el nombre se conoce como razón social o denominación social y se debe inscribir en la Cámara de Comercio del lugar donde se tenga el domicilio principal de la sociedad, quien cumple las funciones de publicidad. Se entiende por domicilio el lugar donde la persona reside permanentemente. También, en materia mercantil, un comerciante puede tener varios domicilios dependiendo del asiento de sus negocios. Además, contractualmente se puede fijar un domicilio para cumplir las obligaciones emanadas del contrato. Las personas jurídicas tendrán su domicilio donde esté asentada su administración de acuerdo con los estatutos de la misma.
es el estatus o posición jurídica que tiene una persona en relación a su situación social y podrá la persona ser soltera. En un segundo lugar, cuando contrae matrimonio, será casada. En tercer caso, si muere su cónyuge, pasará al estado de viuda. Y en último caso, si se rompe el vínculo matrimonial, será divorciada. También incluye la condición de la persona con respecto a su familia, ya sea padre, madre, hijo, abuelo, nieto, etc. Es el vínculo jurídico que une a una persona natural o jurídica a un Estado y cumplidos los requisitos de ley como es la mayoría de edad o la inscripción en el registro mercantil en el caso de las sociedades. La emancipación en un diccionario como el de la Real Academia de la Lengua, vamos a conseguir algo como esto: libertar de la patria potestad, de la tutela, de la servidumbre, liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia, del verbo latino emancipare, que equivale a soltar de la mano, a sacar del poder de alguien, y por extensión, enajenar, transferir. Esta voz posee un sentido genérico, frecuente además en derecho político como liberación, redención o término de una sujeción. Muchos de ustedes a estas alturas estarán diciendo, pero el profesor se volvió loco. Nos habla de liberarse, nos habla de libertad, nos habla de alguna forma redención. Sin embargo, al principio, y voy a volver atrás, nos coloca una foto, por ejemplo, de un matrimonio civil, que sabemos que no necesariamente significaría redención, y de unos aros que significan unión, subordinación, no necesariamente acordes con lo que estamos hablando de liberarnos. Entonces, ¿dónde está eso? Permítanme y les explico, y vamos a continuar nuevamente con el concepto, y les pido que recordemos un poquito los conceptos de capacidad que hemos manejado y fundamentalmente de minoridad y mayoridad. Veamos un poco. Teníamos una categoría de personas que conocemos como los menores de edad. Esos menores de edad, dentro de las características propias de la minoridad, habíamos dicho que tienen capacidad jurídica, legal o de goce, es decir, la medida de la actitud para ser titular de derecho y obligación, y eso estamos claros a estas alturas que la tienen todas las personas desde el mismo momento que se consideran personas. Pero además de eso, en el caso de los menores de edad, estaban caracterizados por una incapacidad de obrar, que además habíamos dicho que era general, plena y uniforme. Es decir, los menores de edad, como regla general, no tienen capacidad de obrar. Fundamentalmente en el plano negocial, no tienen ningún tipo de capacidad, excepto las excepciones que les da la ley y de las cuales ya hablamos en su momento. Y además de eso, la otra característica de los menores de edad, que para protegerlos a ellos y para proteger la sociedad, también decimos que estaban sometidos a la potestad de otra persona. Como regla general, los menores, si estamos hablando de patria potestad, están sometidos a la potestad de sus padres, o si estamos hablando de que el menor está en tutela, está sometido a la potestad del tutor, o si está en un régimen de colocación familiar, está sometido a la potestad de la persona que ejerce sobre ellos la colocación familiar. Sin embargo, por regla general, el menor de edad está sometido a la potestad de otra persona, debe obedecer a otra persona. En la acera del frente tenemos otra categoría de personas, los mayores de edad. Sabemos ya a estas alturas que son mayores de edad los que han cumplido 18 años. ¿Okay? Esos mayores de edad se caracterizan por tener una capacidad jurídica, legal o de goce. Si la tienen los menores de edad, con mayor razón la van a tener los mayores de edad. En el plano de la capacidad de obrar, se caracterizan por tener una capacidad de obrar general, plena y uniforme, es decir, absolutamente lo opuesto a los menores de edad. Los menores de edad tienen una incapacidad general, plena y uniforme, y los mayores de edad, con las excepciones que pudiera haber también en la mayoría de edad, tienen una capacidad de obrar general, plena y uniforme. Desde el punto de vista negocial pueden realizar cualquier tipo de acto jurídico válido sobre su patrimonio y sobre su propia persona por su condición de mayores de edad, de acuerdo a lo que dispone, como lo hemos visto, el artículo 18 del Código Civil. Y la otra característica de los mayores de edad es que tienen el libre gobierno de su persona, es decir, no están sometidos a la potestad de otra persona. Y esas son las diferencias fundamentales que existen entre mayores y menores de edad.
Los menores de edad tienen una incapacidad general plena y uniforme, mientras que los mayores de edad tienen capacidad general plena y uniforme en cuanto a obrar se refiere. Los menores de edad están sometidos a la potestad de otra persona, mientras que los mayores de edad tienen el libre gobierno de su persona. Hasta allí estamos claros. Pero recuerdan también que habíamos hablado de otro detalle. Habíamos hablado de la madurez sexual y habíamos hablado de que se reconocía que la madurez sexual se adquiría antes de los 18 años de edad. En el caso de las mujeres a los 14 años, en el caso de los hombres a los 16 años de edad. Y eso significaba que por reconocimiento a esa madurez sexual le íbamos a permitir a esos menores de edad, insisto, las hembras desde los 14 años, los varones desde los 16 años, poder contraer matrimonio, podían contraer matrimonio. Y si contraían matrimonio, se crea una nueva categoría de menores emancipados. Estas personas que han contraído matrimonio antes de los 18 años, en el caso de los hombres desde los 16, en el caso de las mujeres desde los 14, forman una nueva categoría, que no son mayores de edad porque no han cumplido 18 años, pero que tampoco deberían ser juzgados como los menores de edad porque tienen una situación diferente, tienen un compromiso para con una institución matrimonial, tienen un compromiso para con su cónyuge y muy probablemente tienen un compromiso para sus hijos, quizás ya en camino o quizás por venir, pero tienen compromiso. Y para poder cumplir con esas obligaciones que le genera el matrimonio a un menor de edad, la ley considera que debe tratarlos y darles un tratamiento diferente a los menores de edad tradicional. No es lo mismo un niño a los 11 años que, por ejemplo, un adolescente a los 17 años que ha contraído matrimonio, que tiene una responsabilidad para con su familia y que tiene que cumplir con esa responsabilidad. Por esa razón, la ley le da un tratamiento diferenciado y les da cierta condición diferente a la que tienen los menores de edad para que precisamente puedan cumplir con sus obligaciones, y que por otra parte resulta que es incompatible la condición de menor de edad con todas sus características para una persona que ya ha contraído un matrimonio y que tiene una madurez sexual y tiene una responsabilidad para con la familia. Esta categoría de menores emancipados